Menuda semana tenemos por delante, gente, quizás una de las más importantes del año porque se juntan un montón de factores, se juntan los resultados empresariales donde Amazon, Meta, Apple y muchas otras van a presentar esta semana, pero es que también se juntan datos macro importantes de empleo. Ya sabéis que la regla de Sam estaba cerca de activarse, entonces el mercado va a estar muy pendiente de eso, del desempleo, si aumenta o no aumenta, enseguida lo vamos a ver. También la curva de tipos se está desinvirtiendo, seguramente lo habréis escuchado, vamos a explicar el por qué está ocurriendo esto y por supuesto, reunión de la Fed de la Fed el día 31, donde la Fed finalmente va a descontar si ya hay un recorte en septiembre. Nos lo va un poco comunicar de una forma indirecta. Bien, esto va a ser muy importante sobre todo para la participación que estamos viendo. En las últimas semanas hemos visto claramente cómo desde el 11 de julio, día 11 de julio es donde ocurre este punto de aquí, es el día donde se presentaron los resultados del CPI, del dato de inflación del mes de junio, del mes anterior. Y ese dato fue bastante bueno, recordémoslo, y es el momento en el que las megacaps, las grandes tecnológicas, empiezan a retroceder y las pequeñas, las medianas y el resto de lo que no subía, básicamente todo lo que llevaba muerto todo el año, fijaros, mientras los índices generales subían, todo lo que llevaba muerto todo el año, pues estaba bastante plano. Y ahí es donde empieza a mejorar la participación. Tanto es así que, de hecho, aunque los índices generales Nasdaq y S&P 500 estén cayendo estas últimas semanas y retrocediendo, estamos viendo una participación que, si medimos, por ejemplo, el número de empresas que avanzan versus las que declinan dentro del New York Stock Exchange completo, vemos que está haciendo un nuevo máximo, lo cual es curioso porque dices, ostras, estamos en un momento en el que los índices están cayendo pero la participación está mejorando. Eso ocurre por la situación de la que veníamos, situación en la que desde abril prácticamente las magníficas eran las que estaban subiendo y el resto estaba bastante plano. Entonces la pregunta aquí es, ¿todo el mundo ya está viendo el trade de small caps? Si habéis seguido el canal sabéis que hemos estado viéndolo y vigilándolo ya desde hace tiempo. Ya las small caps casi otorgan una rentabilidad similar en el año a lo que lleva el Nasdaq. Prácticamente, si el Nasdaq está en el 15, el Nasdaq 100, de las 100 más grandes, el Russell 2000 está muy cerquita de hacer el 15. Entonces esta divergencia ya prácticamente está cerrada, lo vemos aquí como llegan a ese punto donde confluyen. Y ahora la pregunta es, ¿ahora cuál es el que puede ser mejor? ¿Nasdaq 100 a partir de aquí o small caps a partir de aquí? Vamos a hablar de todo ello porque ahora también el trade de small caps se está comentando mucho y está todo el mundo muy pendiente. Vamos a ver qué cosas también tenemos que vigilar. Tiene un 20% de peso el Russell 2000 de banca regional. Vemos que la banca regional ha sumado otro 6% esta semana. Entonces eso es lo que está beneficiando también al Russell 2000. Es un movimiento táctico que obviamente la banca regional está ayudando mucho. ¿Y por qué la banca regional también está subiendo tanto en las últimas semanas? Por la desinversión de la curva de tipos, que es también uno de los puntos de los que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Pero también hay muchos más. Está el empleo, está lo que va a hacer la Fed y, por supuesto, el dato más importante de esta semana, que es el QRA. El QRA es el Quarterly Refunding Announcement, que es donde el Tesoro va a anunciar cuál es el mix de deuda que va a emitir. Es decir, ya sabéis que Estados Unidos tiene un déficit del 7%, es decir, gasta más de lo que ingresa. Y cuando gastas más de lo que ingresas, bueno, ahí es donde creas dinero, los gobiernos crean dinero así, gastando más de lo que ingresan, ¿vale? Pero luego lo tienes que financiar, es decir, tú gastas pero tienes que financiarlo. ¿Y cómo lo financias? Con deuda, emisión de deuda. Ya sabemos que la deuda en Estados Unidos, pues la emisión de deuda ha subido una barbaridad, prácticamente todo Occidente, ¿no? Bien. Esa emisión de deuda, el Tesoro decide cómo emitirla, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Puede emitir letras, puede emitir bonos. Entonces hacemos una diferencia entre lo que se llaman cupones, que son bonos que tienen un cupón, por eso se llaman cupones, y letras que no tienen un cupón, que simplemente son a corto plazo. Bien, se ha demostrado, Rubini y Stephen Miran han demostrado que el Tesoro ha controlado la curva de tipos y ha generado un efecto expansivo en las condiciones financieras, un efecto de relajación y un efecto que ha permitido también que las condiciones financieras se mejorasen y así el mercado mejorase también. Lo vamos a ver en el vídeo de hoy porque hay un nuevo paper que se viene debatiendo, que incluso hasta Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha respondido a ese paper. Ha dicho que no, que claro, que ellos no intentaban hacerlo así, pero es que además se viene también ese QRA esta semana, así que son muchas cosas, son muchas cosas, por eso digo que esta semana va a ser muy compleja y quiero que estemos preparados para todo, así que lo vamos a ver porque va a marcar mucho para los próximos meses. Bueno, antes mirando el mapa, otra semana más en negativo para los índices generales. Nasdaq 100, S&P 500 bajan, sobre todo el Nasdaq 100. Esto, por supuesto, es liderado por las grandes growth, las megacaps, las magníficas, como lo queréis llamar, tecnológicas, donde tecnología sigue cayendo. Y mientras vemos que pues midcaps suben y small caps suben, ¿vale? Las small caps, por supuesto, lideradas y en gran medida por su peso, no solo en industriales, que sube, sino también en financiero y entre ello en la banca regional, ¿vale? Small caps, pues banca regional, bancos pequeños,
sube otro 6%. El KRE, que hemos estado viendo aquí todas las semanas y que, bueno, ya va un poco extendido, ya lleva un 20% en el mes. Entonces, a partir de aquí a lo mejor vemos algo. Obviamente el gráfico es muy fuerte, ¿vale? Podría llegar a lo mejor hasta la zona de 60, pero a lo mejor ahí vemos algún tipo de resistencia, ¿vale? Y algún tipo de consolidación, lo cual calma un poco ya. Hemos visto ya la parte fácil, en mi opinión, de esa corrección de la divergencia entre small caps y mega caps, a medida que se desinvertía la curva. También, fijaros que la curva, aquí tenemos el diferencial entre el 2 años y el 10 años, 2 menos 10, ¿vale? Como sabemos está en negativo, porque el 2 años está por encima del 10 años, la curva está invertida, es decir, está así. El 2 años está aquí, el 10 años está aquí. La idea es que a medida que se desinvierte la curva, vuelva a una curva normal, a una curva empinada, ¿no? Donde el 2 años está más bajo que el 10 años, ¿vale? ¿Y cómo creo que se va a desinvertir la curva? Yo esto ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, que creo que va a ser por un bull steepening, es decir, una victoria, y sobre todo si ganase Trump, ¿vale? Si no ganase Trump, tendría que recalibrar un poco esa apuesta, pero yo creo que es por un bull steepening, es decir, un bull steepening cuando ocurre, cuando la parte corta cae más rápido que la parte larga y eso permite que la curva se desinvierta. Es lo que estamos viendo en las últimas semanas, ¿vale? Fijaros, desde aquí esto ha sido un bull steepening. Obviamente vemos que a medida que esa curva se desinvierte, que ese diferencial se acerca a cero, ¿por qué? Porque el 2 años cae más rápido que lo que cae el 10 años, vemos que el Russell 2000 ha reflejado ese movimiento. Fijaros que abajo, esto es el Russell 2000 en línea roja y negra y ha reflejado ese movimiento del bull steepening. Sobre todo supongo que por su 19% de peso en la banca regional. Como os digo, ¿no? A la banca regional le viene súper bien en balance que la curva se desinvierta. Entonces esa desinversión de la curva pues ha permitido también que la banca regional lo haga bien y por ende las small caps, ¿vale? No es una cuestión de, no, small caps suben porque son small caps. Creo que es más bien por una cuestión de pesos y sectores, porque no solo está viendo una rotación a small caps, sino también está viendo una rotación a mid caps, a otra serie de cosas, sobre todo sectores a lo mejor más industriales y demás, también a medida que se va descontando esa especie de Trump trade, ¿no? De esa especie de si gana Trump, qué sectores se podrían ver beneficiados. También esto viene, este bull steepening de la curva, pero es muy importante porque, claro, ahora la pregunta que se hace la gente es, vale, pero ¿se va a desinvertir? O sea, normalmente cuando se desinvierte esto va rápido, ¿eh? Y también hay gente que dice, ya, pero es que la curva cuando se desinvierte suele llegar la recesión. Bueno, aquí hay muchísimo debate, ¿vale? Muchísimo debate porque hay gente que dice que la curva no está invertida por una necesidad de liquidez, por una percepción de liquidez, sino la curva está invertida de forma artificial y que es el Tesoro el que artificialmente ha mantenido el tramo largo más abajo de lo que debería estar. Si el tramo largo estuviese más alto, es decir, no estuviese en el 4%, estuviese en el 6%, la curva no estaría invertida, porque el 10 años estaría por encima del 2 años. ¿Y cómo el Tesoro ha podido mantener artificialmente la curva invertida? Enseguida lo vamos a ver, que eso es un poco lo que el paper que os comentaba que se ha demostrado esta última semana, aunque bueno, esto no dejan de ser teorías, ¿vale? No podemos decir, también puede ser que la curva esté invertida porque literalmente la gente esperaba que fuese por una subida de tipos de la Fed y que luego, cuando la inflación terminase, la Fed bajase tipos y que entonces la curva corrigiese otra vez, ¿no? De todas formas, ¿qué pasaría si la curva vuelve a invertirse? Es decir, volvemos a ver datos de mayor inflación o datos que sobre todo retrasan las bajadas de tipos de interés, o Powell mismamente nos dice, oye chicos, nos deja claro, es en tono hawkish, ¿no? De Powell este 31 de julio, podría hacer que la curva volviese a invertirse. Es decir, cualquier cosa que retrase las bajadas de tipos haría que la curva volviese a invertirse. Si la curva se vuelve a invertir, entonces volveríamos a ver rotación a megacaps. Entonces, por eso digo que va a depender mucho de los datos y por supuesto iremos analizando semana tras semana. No olvides suscribirte y darle a la campanita para estar avisado, para ir viendo lo que hace la curva. Por ahora la parte del bull steepening que ha descontado con esa probabilidad asignada de que venga el recorte ya pronto, pues creo que ya ese movimiento ya se ha hecho y a partir de aquí es como decir, vale, ¿qué me va a informar la Fed sobre potenciales futuros recortes y sobre todo qué va a decir el empleo? En base a eso, creo que la curva de tipos va a ir moviéndose en una dirección u otra y eso podría forzar también a lo mejor que las megacaps pudiesen recuperar un poco, ¿eh? O sea, ya hemos tenido, por ejemplo, un 18% de caída en el SMH, ¿vale? Desde aquí hasta aquí hemos tenido un 18% de caída y fijaros en la línea de tendencia en la que ha apoyado el viernes. Es decir, podríamos a lo mejor, y tenemos resultados de bastantes megacaps, presenta Meta, presenta Amazon, presenta Apple, si viésemos a lo mejor buenos resultados de megacaps combinado con otra vez una reinversión de la curva,
entonces a lo mejor podríamos volver a ver un rebote en megacaps, ¿eh? Sea como sea, ¿por qué se ha desinvertido la curva? Pues por las probabilidades de un primer recorte de tipos en septiembre, ¿no? Este primer recorte, había cierta probabilidad de recorte para julio, pero esta se ha eliminado. Se ha eliminado tras el dato del PIB del segundo trimestre, que también tenemos que comentar, y es que se ha dado ya el dato del PIB, la primera lectura, recordar que son hasta 3, pero ya tenemos la primera lectura del PIB del segundo trimestre, y ese PIB ha salido en el 2,8%, por encima del 1,4% del primer trimestre. Entonces está muy bien, es un dato muy bueno, está por encima de lo que se esperaba. Vemos que las exportaciones netas siguen restando, vemos que el consumo ha mejorado, consumo personal, y vemos sobre todo que el gobierno sigue aportando con su gasto, por supuesto, desde el Q3 de 2022, ¿vale? Es la parte azul clarito, el gasto gubernamental, que como sabéis contribuye al PIB, pues obviamente con el déficit que hay y el gasto que lleva el gobierno, pues también está contribuyendo, ¿no? Todo eso ha hecho que el buen dato de PIB ha hecho que se quite de la mesa la probabilidad de un recorte en julio. Algunos estaban diciendo que podía haber un recorte en julio, yo eso no lo creo, pero se quita de la mesa. Y de hecho, mejor, porque un recorte en julio sería una señal de emergencia de la Fed. Entonces estaría demostrando que hay algo que se ha roto o hay algo que la Fed le está dando miedo y que por eso están recortando. Casi es mejor que no recorten en julio, pero que nos den un guidance, una especie de aviso de que van a recortar en septiembre. Ese sería el mejor escenario. Es decir, que Powell saliese y nos dejase claro, o nos dejase de forma indirecta dicho, que en septiembre va a haber un recorte y que sea de 25. Un 11% está asignando un recorte de 50 puntos básicos. Para mí que no, y de hecho también creo que sería malo, ¿vale? 50 puntos básicos creo que no sería un buen recorte porque también podría dar pie a pensar que puede pasar algo y que algo se puede romper, ¿no? Entonces creo que 25 puntos básicos, ir de 25 en 25 sería lo ideal, es lo que el mercado ahora mismo está percibiendo con las probabilidades. Pero claro, tenemos que ver, si Powell confirma este recorte de septiembre, lo deja caer entre medias, la curva podría seguir desinvirtiéndose, aunque para mí que ya más o menos con este movimiento lo ha reflejado, ¿no? En caso de que Powell se pusiese muy hawkish, en caso de que Powell dijese no va a haber recortes en septiembre, se pusiese muy hawkish y demás, a lo mejor podría reinvertirse un poquito la curva, ¿vale? Pero vamos, todavía vemos que este proceso de steepening está llegando, lo que pasa que la parte fácil ya ha ocurrido, en mi opinión, y a partir de aquí pues puede haber un poco de mix entre participación y megacaps y demás, ¿vale? Quería comentaros, el Russell 2000 ha aguantado aquí, entonces eso me gusta. Lo que pasa que todavía estamos en una consolidación tras este movimiento, tras este primer thrust, y ahora deberíamos romper la parte de 226. Es decir, tenemos aquí una especie de punto importante donde si se rompe, pues obviamente sigue siendo positivo y podríamos tener una segunda extensión. Es una zona muy clave porque si os fijáis es prácticamente romper el máximo del Russell 2000, sería volver a romper el máximo. Y todos los índices, bueno, obviamente esto viene del KRE, hemos dicho, banca regional, que lleva una subida del 20% en el último mes. Como vimos, rompió esta base importante, está de aquí, y desde entonces pues ha extendido sin parar prácticamente, y eso sí, se acerca a una resistencia importante, seguramente en la zona de los 60 posiblemente recojan un poco, ¿vale? Entonces KRE a partir de la zona de los 60 lo vigilaría mucho. Recordar que KRE lo tenéis que vigilar porque es un 20% del Russell 2000. Si estáis en Russell 2000 por el movimiento táctico, tenéis que mirar lo que va haciendo la banca regional, que depende completamente de la curva de tipos. Si curva se sigue desinvirtiendo, banca regional lo hace bien. Si curva se vuelve a reinvertir, banca regional lo hace mal. Por otro lado, hay otros índices de small caps, como por ejemplo el Vanguard, que como vemos este sí está en máximos, está intentando aguantar. Esta zona es clave para el Vanguard, ¿vale? Después de este movimiento y de este retroceso, esta zona es clave de aguantar los máximos, 228, 229. Si no los aguantase, pues sería una mala señal. Y otro índice importante de small caps es el S&P 600, que lo podemos ver en el IJR, que lo vemos aquí que está llegando también a máximos y vamos a ver si consigue romper. Parece ser que tiene un gráfico similar al del Russell 2000, ¿no? Tras esta consolidación rompe, ahora intenta ese throwback y ahora vuelve a buscar si hace una segunda extensión o no lo logra, ¿no? Pero vamos, en una zona semanal es clave esta zona porque si rompiésemos entonces podríamos tener una segunda extensión en small caps. Pero ojo, tiene que llegar esta confirmación, ¿vale? Esta rotura tiene que llegar y todavía podríamos tener por el camino una especie de handle antes de que esto ocurriese. Lo dejo abierto en cuanto a posibilidad, ¿vale? Que no creamos que va a subir todo en línea recta, porque además mucha gente se está metiendo en este trade y a lo mejor hay una sacada de manos antes de poder continuar, ahora ya que la parte fácil se ha conseguido, ahora ya que ya se ha conseguido esa regresión a la media que había de diferencial, ¿no? Por otro lado, ¿por qué ocurre esto con el Russell 2000 también? Vemos que depende mucho de los tipos de interés, ¿no? Tienen un floating rate, fijaros,
del 45%, es decir, deuda flotante, y que depende de los tipos de interés, ¿vale? Que es variable a los tipos de interés, mientras que el S&P 500 no, lo tiene más bien fija. Y luego si miramos aquí los múltiplos de endeudamiento, vemos que están mucho más endeudadas que el S&P 500, las acciones del Russell 2000. Además, el Russell 2000, recordemos que un 40 y algo por ciento, casi un 40% de empresas del Russell 2000 tiene beneficios negativos, es decir, no tiene beneficios empresariales, no hace beneficio neto. Entonces, bueno, me parece bien comprar Russell 2000 si creéis que por nivel táctico sigue haciéndolo bien. Yo lo hice, yo creo que la parte del trade ya es la fácil, está hecha. Ahora tengo un margen de seguridad importante, entonces voy a dejar este trade correr, pero no me posicionaría en Russell 2000 para largo plazo. Personalmente yo no. ¿Por qué? Porque creo que hay índices mejores. Entonces, si tuviese que exponerme a algún índice a largo plazo, sin duda sería el S&P 600, ¿vale? Creo que el S&P 600, ¿en qué se diferencia con el Russell o con el MSCI Small Caps? Bueno, el S&P 600 lo que hace es solo coger empresas que tengan beneficios netos positivos en el último trimestre y en los últimos 4 trimestres, es decir, en el último año que llevan. Entonces, bueno, pues te aseguras que por lo menos tienes calidad, ¿no? Entonces, priorizaría la calidad antes que lo táctico. Es decir, Russell 2000 para un movimiento táctico creo que es el que mejor lo está haciendo por ese tema de la banca regional a medida que se desinvierte la curva, pero S&P 600 creo que sería una muy buena opción para el que quiera considerar small caps a largo plazo en su cartera. No solo porque lo han hecho mejor en términos de rentabilidad que cualquier otro índice de small caps que hay, sino porque también lo han hecho a una menor volatilidad o mejores ratios de riesgo. Entonces, bueno, pues que lo sepáis. De todas formas, si os interesa puedo preparar un vídeo, tenía pensado preparar un vídeo de todos los índices que existen de small caps, de todos los ETFs, para que veamos la diferencia de metodología, qué tipo de empresas operan y demás, para que así lo sepáis y podáis decidir para vuestra cartera, obviamente, lo que llevar, ¿no? Lo que sí me gustó del Russell, aquí punto positivo, ya hemos dicho, la parte fácil se ha hecho. Ahora, obviamente, hay que ser mucho más exigentes, porque el 10% fácil que se tenía que hacer el Russell se ha hecho. Ahora la parte exigente es, vale, ¿va a hacerlo mejor a partir de aquí que el Nasdaq 100 o que el S&P 500? Bueno, me ha gustado, obviamente el Russell viene en tendencia de fuerza relativa bajista desde 2021, es decir, lo viene haciendo peor que el S&P 500, eso ya lo sabemos. Pero me ha gustado esto, el ratio está empezando a romper tendencia bajista. Es decir, pongo el Russell porque es el general, pero pasa con S&P 600 y pasa con cualquier índice de small caps, ¿no? Estamos viendo que están rompiendo esta tendencia. Entonces, ¿puede ser esto el inicio de algo importante? Sí, podría ser, pero también tenemos que ver que esto se aguante, ¿vale? Es decir, si el ratio volviese aquí dentro, yo sería el primero en compartiroslo y deciros, oye, el ratio ha fallado en este cambio de dirección y de fuerza relativa y entonces posiblemente el trade de las small caps se ha terminado, ¿vale? Entonces, bueno, iremos vigilando este ratio para que lo sepáis, pero por ahora es un movimiento constructivo, ¿vale? Y es la fuerza que estamos viendo ahora de la rotación, ¿no? Ahora bien, no podemos olvidar que el liderazgo desde 2005, 2006, desde esos QEs y desde esa crisis financiera, vienen siendo las grandes tecnológicas, ¿vale? O sea, esto es QQQ, bueno, es Russell 2000 contra QQQ, contra el Nasdaq 100, y vemos que claramente viene una tendencia bajista en el que obviamente hay retrocesos, o sea, en el que obviamente hay movimientos contra la tendencia, que son grandes y son importantes para el Russell 2000, pero no olvidemos que la tendencia todavía desde 2005 sigue siendo favorable a las grandes tecnológicas antes que al Russell 2000. No lo olvidemos, y el Russell 2000 lo viene haciendo mucho peor que el Nasdaq 100 desde 2006. Entonces, creer que eso ha cambiado ya sería aventurarse demasiado, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo tenéis en el gráfico, ¿vale? Entonces sí que estamos viendo el efecto, pero creer que esto ha cambiado secularmente sería ser demasiado aventurado. Ahora bien, que puedas tener un rally en small caps hasta una línea de tendencia o hasta una zona donde obviamente luego revierta esto, pues obviamente está muy bien. O que puedas incluso combinar small caps ahora porque están a múltiplos más atractivos también, ¿no? Es decir, las small caps S&P 600, ya sabéis, todas tienen beneficios, están cotizando 16,5 veces. No os dejéis guiar por el PER del Russell 2000, ¿vale? Aquí estamos viendo el Russell 2000, ¿vale? Pero para simplemente mirar la parte técnica, pero no os dejéis guiar por el PER del Russell 2000. Es decir, el Russell 2000 te puede decir que tiene un PER de 15 ex empresas sin beneficios, o sea, excluyendo empresas sin beneficios, claro, pero es que no te está contando todas las empresas sin beneficios, ¿vale? Que es un 40%, como hemos dicho. Entonces, el S&P 600, en cambio, todas las acciones tienen beneficios en el último año, entonces, y en el último trimestre, entonces cotiza un PER forward ahora mismo de los próximos 12 meses de 16,5. Obviamente es más atractivo que el 20,9 al que cotizan las large caps, pero obviamente las grandes tienen mayor calidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que yo he sido el primero que he dicho que la participación tiene que mejorar y creo que todavía debe seguir mejorando y que todo el mercado empuje, y esa divergencia se ha ido cerrando ya. Creo que las small caps y las mid caps tienen oportunidad para el largo plazo, sobre todo a nivel táctico, también en el corto plazo en algunos índices, pero no descartaría, no por ello diría a tomar por culo las grandes. Es decir, no por ello diría las grandes tecnológicas fuera de mi cartera y tal. De hecho, correcciones que estamos viendo en grandes tecnológicas pueden ser ahora oportunidad para volver a cargar en esas grandes tecnológicas. No en todas, porque muchas están cotizando unos múltiplos, en mi opinión, excesivos, pero algunas, como por ejemplo, en mi opinión, el otro día vi Google, estoy vigilando Google, que los resultados me han parecido una barbaridad de buenos. Sí, has aumentado CAPEX, algo similar a lo que hizo Meta, que fue penalizada con un 20% de caída, recordáis, en los últimos resultados. Por eso, por incrementar el gasto en CAPEX, el gasto que necesitas para pues, llevar a cabo el tema de la inteligencia artificial y demás, que parece ser una cosa que van a tener que poco a poco incorporar todas las empresas, ese gasto mayor en CAPEX, ¿no? Esto te puede dar oportunidades muy buenas, ¿no? Donde Google, por ejemplo, ha caído una barbaridad esta última semana o estas últimas 2 semanas, pues si siguiese cayendo, a lo mejor yo empezaría a cargar en alguna mega cap que considere que está a buena valoración, ¿vale? La gente no nos está comentando, todo el mundo se está centrando en small caps por la rotación, porque son las que más han subido con el Russell, por el tema de la banca regional, como decíamos, pero las mid caps la gente se está olvidando. Las empresas de mediana capitalización también están cotizando a múltiplos similares a las small caps en el S&P 400 y tienen una mejor calidad, o por lo menos son un poco más grandes. Entonces puedes tener menos volatilidad en el mid cap que en el small cap. Entonces, bueno, pues también puede ser a considerar a lo mejor rotar un poco de large caps a mid caps para el largo plazo, ¿no? A medida que tenemos todavía esta divergencia en valoraciones, que eso sí, la divergencia en valoraciones todavía no se ha corregido. Vemos también resultados empresariales, se espera sobre todo movimientos fuertes con las opciones en PayPal, AMD, Meta, Moderna, Intel y Amazon, ¿vale? Luego en el resto, pues bueno, movimientos más en el entorno del 5% y defensivas más en el movimiento, a lo mejor Procter & Gamble y demás, en el movimiento del 2-3%. La inflación PC ha salido en línea con lo esperado, ¿vale? Un poco es sorpresa en la parte subyacente, pero parece que el mercado no le ha importado mucho, y aquí es donde quería llegar, ¿vale? Recordemos, hemos hablado antes que la curva se estaba desinvirtiendo, y cuando la curva se desinvierte, el desempleo empieza a subir. Entonces, si el desempleo no sube, a lo mejor es que la curva todavía no termina de desinvertirse del todo, ¿no? Y nos quedamos un poco como consolidando en esta zona, ¿no? Que hemos dicho, ya la parte de la desinversión con el descuento que había de bajadas de tipos se ha dado, y ahora pues a lo mejor todavía no se termina de desinvertir del todo si la Fed no confirma muchas más bajadas de tipos de interés. Es decir, si baja en septiembre, baja a lo mejor una vez más y otra este año, pero luego a lo mejor si deja perspectivas de que no va a bajar tan rápido, pues a lo mejor la curva tarda más en desinvertirse, ¿no? Si la curva tarda más en desinvertirse, todavía tardaríamos más en ver una debilidad en el mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, estamos siguiendo esto de cerca. Por supuesto, esta semana es importante por la tasa de desempleo, como decíamos, y que si vemos un 4,2, 4,3, que sería una sorpresa porque el mercado espera un 4,1, pues seguramente la regla de Sam se activaría, y ahí sí que tendríamos que vigilar muy de cerca el mercado laboral y el empleo, porque se podría debilitar rápidamente, ¿no? Luego otra cosa que surge aquí es que hay mucha gente que dice que la curva de tipos a lo mejor no está invertida y que entonces esta vez no hay desinversión. Es decir, que esta curva no debería estar aquí abajo, no haberse invertido, sino haberse quedado como por aquí, cerquita de cero, y ahora volver a subir, ¿no? Y que entonces, pues eso no debería afectar, esa inversión no debería generar una recesión o generar también una debilidad en el mercado laboral. ¿Por qué dicen esto? Porque, como hemos dicho antes, se ha publicado esta semana un paper de Rubini y de Stephen Miran donde acusan al Tesoro de haber controlado la curva de tipos y que la curva de tipos en realidad debería ser más alta en los tramos largos, y entonces a lo mejor ni siquiera estar del todo invertida, sino a lo mejor más bien aplanada o incluso ya la curva desinvertida. Esta idea ya la vimos hace tiempo con una idea que comentaba George Robertson, donde decía que a lo mejor el interés que realmente refleja la parte larga de la curva de tipos es el interés hipotecario, que está en el 6%, el de 30 años, o por encima del 6%, entonces, y que los bonos no estaban reflejando el verdadero interés. ¿Puede ser por esto? ¿Puede ser que esto que están descubriendo tenga algo que ver? Bueno, ¿cómo lo ha hecho el Tesoro? Pues el Tesoro lo que ha hecho es que, recordáis que para financiarse tiene que emitir deuda, es decir, puede elegir emitir letras o emitir cupones, y los cupones los puede emitir en las duraciones que quiera, ya sea 5, 7, 10, 20,
30 años, y entonces hace esas emisiones a través de subastas. ¿Qué pasa? Que desde el último QRA, fijaros, el QRA más importante, que fue el de 2023, aquí, de hecho, en 2023 el Tesoro incrementó la emisión de cupones, incrementó la emisión de bonos, y fijaros que el mercado reaccionó muy mal. Y justo aquí, a principios de noviembre, en el QRA de noviembre, el Tesoro redujo la emisión de cupones y rotó la emisión de cupones, es decir, de emitir bonos de 5, 7, 10 años, a emitir más letras. Y a emitir más letras que son más a corto plazo. Hicimos un vídeo en noviembre del año pasado donde hablábamos del RRP, del repo inverso, que estaba lleno y se iba a vaciar. Bueno, pues el repo inverso es dinero que tenían los fondos monetarios ahí aparcados en la Fed que podía absorber estas letras. Entonces el Tesoro muy astutamente dijo, voy a dejar de emitir cupones, ahora vamos a explicar por qué lo hizo, y voy a emitir más letras que las va a absorber el RRP de la Fed, ¿no? El dinero que haya aparcado por los fondos monetarios en la Fed, toda esa liquidez puede absorber las letras porque es prácticamente lo mismo invertir en letras que invertir en el repo de la Fed o que invertir en repo privado, ¿no? Y entonces se absorbió de esa forma. Y de hecho aquí vemos cómo ha incrementado la emisión de letras en porcentaje en comparación con los cupones, ¿vale? ¿Y por qué emitir letras en vez de cupones? De hecho, es algo que solo se suele hacer en recesiones, ¿eh? Es algo que se suele hacer en recesiones y fijaros, aquí no ha habido recesión y lo han hecho. Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues porque recordemos que si, por ejemplo, el Tesoro genera o emite es oferta, ¿no? Lo que lanza. Entonces, imaginemos que en el 10 años, pues imaginar que el Tesoro aumenta la oferta muchísimo, emite muchísimos bonos a 10 años, pues ¿qué va a pasar en el mercado de bonos a 10 años? Pues que el precio posiblemente baje porque haya mucha mayor oferta. Y si la demanda no consigue estar al mismo nivel, pues posiblemente el precio baje. Y como precio e interés en el mercado de renta fija son inversos, pues entonces el interés sube. Y si los intereses suben en el tramo largo, lo que pasa es que las condiciones financieras se vuelven más restrictivas. Y entonces lo que haces es penalizar más el mercado, que el mercado caiga, que los fondos de pensiones sufran, que la banca regional sufra, etc. Ahora bien, cuando haces lo contrario, cuando emites menos oferta, ya no generas presión en el precio y entonces los intereses pueden empezar a bajar porque no hay tanta oferta de nuevos bonos. Y entonces los intereses pueden bajar o no subir y entonces aliviar las condiciones financieras, generar un efecto de estímulo en el mercado de crédito y por tanto en las condiciones financieras también al aflojar esa parte de la curva. Lo que haces es que los mantengas los tipos a interés a largo plazo más bajos de lo que a lo mejor deberían estar si hubieses mantenido las emisiones en un nivel normal. Y de eso es lo que acusan Nouriel Roubini y Stephen Miran a Janet Yellen, quien lo ha rechazado. Dice que, rechaza que esto haya sido así, que no lo han hecho con esa intención. Y Roubini y Stephen lo llaman el ATI, emisiones activistas del Tesoro estadounidense, y calculan que ha supuesto casi como una bajada de 25 puntos básicos en los intereses a 10 años, es decir, en los tramos largos, y como si hubiese sido una bajada de 100 puntos básicos por parte de la Fed. Esto podría explicar muchas cosas. También, por ejemplo, la razón de por qué si la Fed está subiendo los tipos de interés una barbaridad y con los tipos en el 5,5% y además está haciendo un QT, reducción del balance, porque el mercado no ha terminado de entrar en un severo entorno restrictivo, ¿no? Aquí hay muchas cosas que lo explican, la liquidez, cómo la Fed ha manejado sus diferentes partes del balance, pero también, por supuesto, esto podría ser una de las explicaciones, la parte de las emisiones del Tesoro. Y si os interesa, podemos hacer un vídeo únicamente más detallado sobre esto, porque creo que hay muchas cosas que detallar sobre este paper que me he leído y podría resumir, si os interesa, en un próximo vídeo y así lo comentamos. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Veíamos la semana pasada niveles importantes, niveles en la media de 50, era el primer nivel importante que marcábamos, que coincidía un poco con la parte baja de este wedge semanal que viene haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya hemos tocado la media de 50, la perdimos, ahora la hemos recuperado, parece que vuelve a rechazar en esta entrada otra vez al wedge, y ahora pues si volviésemos a perder la media de 50, ¿vale? Volviésemos a perder este nivel, entonces podríamos ir a buscar ¿vale? No descartaría buscar los 5.267, que es la base de abril,
¿vale? Del máximo de abril, si se perdiese la media de 50, porque este es el primer soporte importante y a lo mejor se aguanta y volvemos otra vez a recuperar. Entonces, ¿podríamos haber terminado la corrección aquí si este soporte se aguanta de 50, media de 50 días? O si no, nos iríamos a este otro soporte, creo, que este ya sí que no se debería perder porque entonces la estructura cambiaría bastante en el mercado. Para las grandes tecnológicas estamos en una zona de apoyo interesante, ¿vale? Fijaros dónde ha apoyado esa media de 21 en 21 semanas, fijaros esta tendencia. Entonces, las megacaps tecnológicas a lo mejor esta semana podríamos ver un rebote tras este apoyo en la tendencia y luego ya ver cómo se desarrolla. Obviamente va a depender muchísimo de los resultados empresariales, ¿vale? De lo que hagan Apple, Meta y Amazon, porque esas son las que presentan, van a influenciar mucho sobre lo que haga el Nasdaq 100, así que si empezásemos a ver buenos resultados, pues hasta aquí podría haber llegado esta primera corrección del Nasdaq 100 y luego ver, ¿vale? Ha sido un 10% prácticamente, más o menos. Entonces, bueno, a lo mejor aquí podrían intentar encontrar rebotes, sobre todo por los semiconductores, ¿vale? Que han apoyado en una zona clave. Semiconductores en semanal apoyan en una zona clave, si lo vemos en diario también, es aguantando esa media de 100, pues obviamente perder esta media de 100 y esta tendencia sería muy negativo para semiconductores y el sector tecnológico. Y mientras tanto en el Russell 2000, como hemos dicho, pues esperando esa rotura, a ver si acaba surgiendo de 226, que sería si rompemos 227 en el Russell 2000, sería una confirmación de a lo mejor poder ver una segunda extensión, algo que podemos seguir también junto al KRE. Obviamente, si el KRE rechaza en 60, entonces el Russell 2000 posiblemente rechace un poco y repose o siga reposando y consolidando, porque el KRE de hecho lleva bastante extensión, un 20% en el último mes. Creo que dentro de poco podría reposar y el Russell 2000 también, ahora que la parte fácil se ha logrado. Ahora bien, estaría pendiente también de otros índices de small caps o incluso las mid caps, o este índice, por ejemplo, de Vanguard Small Caps, que se mantenga por aquí encima. Luego tenemos también el otro índice de small caps, como podría ser el S&P 600, ver si consigue romper en semanal este máximo, y si empezásemos a liberar zonas por aquí arriba, pues sería una base que se rompe bastante constructiva, sería una base que se rompe desde 2021 y podría ser el inicio de una segunda extensión muy importante. Entonces, vamos viendo si esto se da. Si no, a lo mejor todavía tenemos un poquito de retroceso antes de conseguirlo, así que estamos atentos en este canal y iremos haciendo resúmenes, por supuesto, de todo lo que ocurre. Si os ha gustado el vídeo, gente, no olvidéis dejar un buen like y revisar los links en la descripción por si os queréis unir a nuestra comunidad y a nuestro curso completo si queréis aprender a invertir, aprender a entender todas estas dinámicas del mercado y mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.